Somos católicos para la gloria de Dios. Capítulo 30. Continuamos con algunos temas que es importante conocer para no caer en ellos, para no contristar el corazón de Jesús, para no dañar nuestra fe. Por ejemplo, si me llega una cadena, ¿tengo que cumplirla? Las llamadas cadenas consisten en multiplicar y distribuir un determinado mensaje que se recibió de tal manera que una simple carta se puede multiplicar, un mensaje de WhatsApp se puede compartir muchísimas veces y desafortunadamente el mensaje recibido muestra siempre un engaño deliberado, promete que obtendremos una gran recompensa al que continúe la cadena y no la rompa, porque entonces ahí está la maldición o catástrofe que anuncian para quien no lo haga. Se promete que ambas cosas vendrán en forma rápida y mágica. Aunque en la cadena haya una hermosa oración, al mezclarla con los elementos ya dichos anteriormente, se contamina la intención y se convierte en un objeto de superstición o de magia. Muchas personas continúan con las cadenas por interés o por miedo. Esa no es la manera en la que Dios actúa, ni tampoco la que nos fue enseñada por Jesucristo. La oración no puede ser impuesta ni obligada. Las cadenas oprimen y nos impiden caminar libres. Es necesario evitar caer en esas trampas y si llega a tus manos un escrito de este tipo, destrúyelo o bórralo de tu teléfono sin ningún temor. Si acaso no te animas, entonces llévalo a tu parroquia y déjalo allí para que el sacerdote lo destruya. ¿Qué dice la Biblia sobre el espiritismo? Este tema también es bien delicado y está muy afianzado entre mucha gente de poca fe o con intereses diferentes a lo que Dios nos ha prometido. El ocultismo es delicado. El espiritismo invoca a los difuntos para que ellos se manifiesten en este mundo y puedan contestar a determinadas preguntas, por lo general morbosas. Según esta creencia, el espíritu se puede manifestar mediante una apariencia fantasmal o introducirse en una persona que está viva y que le presta su cuerpo y su voz y se les llama medium. El medium deja de ser el mismo para prestar su voz, dice un sacerdote que es un demonio o un condenado quien habla. De acuerdo al pensamiento cristiano, cuando una persona muere, es imposible que pueda volver a este mundo terreno o comunicarse con los vivos, a menos que Dios le conceda una gracia especial, como lo hizo con Samuel y Saúl. Más adelante relatamos. En ese caso, la comunicación sería ayudar a la persona a acercarse a Dios y no para dar información a preguntas morbosas. Así la Virgen María y algunos santos se han manifestado mediante visiones, revelaciones o apariciones, pero nunca a través de un medium. El libro del Deuteronomio dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Yahvé cualquiera que hace estas cosas. Deuteronomio 18, 10, 1
del 1 al 2. La única ocasión en que se habla de un contacto con un muerto a través de una invocación se encuentra en el primer libro de Samuel, que presenta al rey Saúl pidiendo a una adivina que invoque a un muerto para que le dé información sobre el pensamiento de Dios. Entonces Saúl dijo a sus criados: busquen a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que por medio de ella pregunte, pregunte al muerto. Sus criados le respondieron: hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Saúl se disfrazó, se puso otros vestidos y de noche fue con 2 hombres a buscar a esa mujer, y él dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y traigas a quien yo te diga. La mujer le dijo: tú sabes que Saúl ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, porque, ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Yahvé diciendo: vive Yahvé, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viviendo la mujer aquel atropello, ella vio a Samuel y lo llamó en voz alta. Habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo una reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por pequeños, ni por los sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Yahvé se ha apartado de ti y es tu enemigo, Yahvé te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Yahvé ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Yahvé, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Yahvé te ha hecho esto hoy. Y Yahvé entregará a Israel a ti a manos y a ti a manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Yahvé entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Primera de Samuel 28, 7, 19. El texto es muy interesante porque parece que solo la mujer es quien ve al muerto y da la información al rey. Sin embargo, el contacto termina en forma trágica porque después de la invocación se da el anuncio de la muerte de Saúl y sus hijos.
En el Nuevo Testamento, Cristo presenta la parábola del rico Epulón y Lázaro, en donde se manifiesta que hay un abismo entre el cielo y el infierno sin comunicación alguna y que los vivos no necesitan de la información de los difuntos para conseguir la salvación. Dice, había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo y cada día celebraba espléndidos banquetes. Un pobre, en cambio, llamado Lázaro, yacía sentado a su puerta cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban y le lamían sus llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando sus ojos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Contestó Abraham, Hijo, acuérdate que tú recibiste bienes durante tu vida y Lázaro en cambio males. Ahora pues aquí él es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, entre vosotros y nosotros ha interpuesto un gran abismo, de modo que los que quieren atravesar de aquí a vosotros no pueden, ni pueden pasar de ahí a nosotros. Y dijo, te ruego entonces, Padre, que le envíes a casa de mi Padre, pues tengo 5 hermanos para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormentos. Pero replicó Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Y les dijo, y les dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque uno de los muertos resucite. Lucas 16, 19, 31. Además, esto es una gran enseñanza para los que no creen que el purgatorio es real y el infierno mucho más. ¿Es buena la magia blanca? Cualquier tipo de magia o adivinación es considerada mala por la Sagrada Escritura, porque por medio de fórmulas, invocaciones a fuerzas oscuras, se, se pretende que los objetos, astros, genios, hadas o espíritus malignos atraigan beneficios y alejen el mal. En estos casos, la fe en un solo Dios todopoderoso no es todopoderoso, se va desviando, se va apartando de nosotros y pretende dar también poderes a objetos, fórmulas o rituales. La magia negra, por ejemplo, invoca directa o indirectamente al demonio. La magia blanca, aunque aparentemente solo atrae el bien, lo hace invocando fuerzas extrañas y no a nuestro Dios Padre. Lamentablemente también hay magia blanca o santería en la que supuestamente se invoca a Dios y a los santos, pero solo utilizándolos como fuerzas mágicas. Podemos ver el libro del Deuteronomio 18, 10, 12. ¿Qué es la santería? Muchas personas cuando tienen problemas económicos, sentimentales o de salud acuden por ignorancia al mundo oscuro de la santería, creyendo que forma parte del cristianismo y que en ella se pide ayuda a Dios y a los santos. Lamentablemente no se dan cuenta de que es algo totalmente opuesto a lo que Cristo y la Santa Biblia predican. Una vez
que han entrado en ese mundo se vuelven prisioneros del miedo cuando les dicen que si se alejan de la santería les sucederá algo muy malo. Así el santero se convierte para ellos en alguien muy indispensable que domina su vida y ante el cual no hay salida. La santería es una creencia que mezcla una religión africana con el catolicismo. Tiene sus orígenes en la tribu Yoruba del África. Los Yorubas vivían en lo que se conoce hoy como Nigeria entre 1820 y 1840. Muchos Yorubas fueron enviados como esclavos a Cuba, a Brasil, para trabajar en las plantaciones de azúcar. Los Yoruba pronto fueron llamados los Lukumi debido a su saludo Olukumi, que quiere decir mi amigo. Las leyes españolas exigían a los esclavos bautizarse como católicos para entrar legalmente a las Indias. Muchos recibieron el bautismo, pero siguieron creyendo en sus dioses paganos, en sus dioses africanos, con la finalidad de esconder su religión yoruba y sus prácticas mágicas. Los esclavos identificaron a sus dioses africanos u orishas con algunos santos del catolicismo. Aparentemente le daban culto a un santo cristiano, pero internamente lo daban a una deidad de la religión yoruba. Esta mezcla o sincretismo fue el inicio de la santería. Comprendiendo estos orígenes es muy claro para un cristiano que no puede dedicarse a la santería, así como un santero tampoco puede decirse que es cristiano, porque la manera en que creen en Dios y en los santos es totalmente distinta. Los católicos adoramos al único y verdadero Dios creador del universo que se ha mostrado a lo largo de la historia y cuya palabra se encuentra en las Sagradas Escrituras. La santería adora una fuerza central y creativa llamada Olodumare, de la cual según ellos procede todo lo que existe y a él regresa. El tema de las energías, eso es de cuenta de los yorubas. Creen en la vida cósmica, creen que van a adquirir justicia, fuerza, y así están todas esas deidades que gobiernan diversos aspectos en el mundo, porque la santería está muy aprovechada, digamos, la usan para muchas cosas demoníacas, para ofrecer países, personas y todo aquello que es oscuro y que nos aparta de Dios. Los católicos veneramos a los santos porque vivieron heroicamente su fe, murieron y están en la presencia de Dios desde donde interceden por nosotros. Gracias a su participación en la gloria de Jesucristo, creemos en la resurrección. No creemos en la reencarnación. La santería tomó a la Virgen María y a los santos más conocidos en la iglesia para identificarlos con los dioses de ellos. Por ejemplo, a San Cristóbal lo utilizan para invocar al Dios de la paternidad, a San Lázaro para invocar al Dios de la enfermedad, a San Antonio de Padua para invocar al Dios que abre caminos, a San Cosme y Damián para invocar al protector de los niños y también a San Rafael, el Dios de la medicina, a la Virgen de la Merced para invocar al Dios de la claridad, a San Pedro para invocar al Dios del hierro, a la Virgen de la regla para invocar al Dios de la profundidad y
San Francisco para invocar al Dios de la sabiduría y el destino, a San José para invocar al Dios de las hierbas, a San Norberto para invocar al Dios de la casa y la protección, a la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, para invocar al Dios Eros, a la Virgen de la Candelaria para invocar al Dios de la muerte, a Santa Bárbara para invocar a Changó, muy conocido en una canción cubana, que es el Dios de la fuerza. Ojo que todos esos son demonios. No todos los practicantes de la santería son santeros. Este nombre se le da a aquellos que se llaman como los sacerdotes de la santería, y a ellos es que acuden los que creen en esa, para consultarlos y para saber de lo que les puede pasar. Los sacerdotes, hay sacerdotes de gran jerarquía que son llamados los babalús. Los seguidores de la santería creen que sus sacerdotes pueden conocer el futuro o descubrir si una persona tiene una maldición o si les ha pegado un espíritu bueno o malo. Si los santeros descubren un espíritu malo, proceden a hacer una limpia. Si el espíritu es bueno, refuerzan su presencia. Para hacer sus adivinaciones utilizan una cadena de medallones que tiran sobre una mesa. Y según el resultado, de ahí depende la forma en que caigan. Así pueden saber si hay fuerzas en torno a la persona que las ha tirado. Otro tipo de adivinación es el iquín, con el que sus sacerdotes utilizan 16 cocos para hacer adivinaciones. En sus sacrificios ofrecen hierbas especiales, la sangre de animales sacrificados. Por eso la santería tiene tiendas llamadas botánicas, donde se venden hierbas y otros objetos. La santería no invoca al Dios de la Biblia, sino fuerzas extrañas. Se centra en rituales y sacrificios, haciendo a un lado los sacramentos instituidos por Cristo. Dice purificar con hierbas y rituales, negando la purificación que Cristo nos da con su sacrificio en la cruz. Hace dependientes a las personas en lugar de brindarles la libertad y la paz que solo Cristo nos ofrece. Producen miedo y angustia en sus seguidores, porque han hecho a un lado al Dios Todopoderoso, al Dios del amor y de la misericordia. ¿Qué es la cábala? La palabra cábala o cábala proviene del hebreo gabalá, que significa para algunos tradición o para otros clave, para otros más recepción. Entre los judíos es el conjunto de conocimientos transmitidos durante siglos en forma oral que les ayuda a interpretar el sentido de las sagradas escrituras. Esa tradición oral ha acumulado tradiciones místicas que reinterpretan la escritura divina de tantas y tan variadas formas, que han creado una mística cercana a doctrinas como el gnosticismo, el hasidismo. Algunos estudiosos sitúan el origen de la cábala en el siglo I antes de Cristo e incluso mucho antes. Otros afirman que surge entre el siglo XII y XIII después de Cristo, en las zonas de la Provenza y Cataluña, mediante las comunidades judías vinculadas a Oriente Próximo. De acuerdo a este pensamiento, la cábala nace en Sefar, la comunidad judía española. Según las leyendas y los autores clásicos como Pico de la Mirandola o Johannes Reuchlin, la cábala es un conocimiento secreto de carácter esotérico que Dios
reveló a sus elegidos. Sería anterior a cualquier religión o teología, porque después de la caída del primer hombre, Dios reveló sus misterios sin prerequisitos ni precondiciones a través del ángel. Primero a Adán, después a Abraham y luego a Moisés, cuando le entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí. Una de las fuentes más importantes de la Cábala es el libro de Sujar, palabra hebrea que significa esplendor. Este libro comenta las Sagradas Escrituras mediante conversaciones de un grupo de amigos estudiosos y maestros espirituales. Se dice que se redactó hace 2000 años aproximadamente, cuando Rabí Simón Bar reveló el Zohar a su estudiante Rabí Abba, quien lo transcribió en arameo. Las autoridades religiosas y seglares escondieron frecuentemente el libro porque creían que tenía el poder de transformar la vida de quienes lo leyeran. Los sabios de la Cábala decían que el Zohar debía mostrarse hasta que la humanidad estuviera lista para recibirlo. Este libro afirma que el Dios oculto e infinito surgió un rayo de luz por el que Dios creó el mundo y se manifiesta de 9 maneras distintas según la cábala hermética. El camino místico del hechicero consiste en seguir ese rayo de luz hasta encontrarse con Dios. La visión moderna de Cábala afirma que el universo funciona de acuerdo a ciertos principios muy poderosos. Cuando se entienden esos principios y se aprende a actuar con ellos, dicen que la vida mejora enormemente en lo inmediato y se logra a mediano y largo plazo la verdadera plenitud para uno mismo y para toda la humanidad. Así como las leyes de la física, las leyes espirituales del universo influyen en la vida de las personas cada día y a cada momento. Según esa creencia, la cábala brinda al hombre el poder de entender y vivir en armonía con las leyes espirituales para que las use, se beneficie a sí mismo y al mundo. Así la cábala, más que un pensamiento filosófico intelectualmente convincente, sería una descripción precisa de lo espiritual y lo físico, un compendio total de métodos poderosos y prácticos para lograr objetivos en los campos terreno y espiritual. Supuestamente la Cábala daría las herramientas necesarias para obtener paz, felicidad, plenitud y para llevar la luz del Creador a la propia vida. Para esto la Cábala busca en los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros llamamos Pentateuco, y ellos Torah, la verdad y el significado del mundo. Para lograrlo interpreta lo que parece oculto y busca una revelación. Para los cabalistas el lenguaje es creador y la Torá contiene todos los textos y combinaciones necesarias para crear otros mundos y otras realidades. Creen que el nombre de Dios está formado por todas las letras que componen el alfabeto y que por lo tanto su nombre tiene múltiples formas. Todas estas son creencias a las que siempre vamos a llegar a la conclusión que sin Dios no hay paz, sin Dios no hay felicidad, sin Dios no hay vida, sin Dios no hay nada. Nosotros no lo podemos nada sin Él. La, vamos a ver el tema que sigue, que es el esoterismo.
Se llama esoterismo al estudio y la práctica de tradiciones esotéricas, es decir, vinculadas a corrientes religiosas y filosóficas importantes, pero supuestamente desconocidas o secretas para el gran público, por lo menos en su origen. En el siglo XIX, el interés general por las sociedades secretas y sus tradiciones esotéricas convirtió el esoterismo, al menos en un nivel superficial, en un elemento característico de la cultura de las masas. Dicho de otra manera, lo que antes se consideraba oscuro, secreto y transmitido solo a unos pocos, ahora todo mundo tiene que conocerlo. El tarot, la quiromancia o el vudú son ejemplos de elementos originalmente esotéricos que se han comercializado e incorporado con éxito a la vida cotidiana occidental. Ahora el supuesto conocimiento secreto se ha convertido en un negocio de charlatanes, además demoníacos. ¿Qué es la quiromancia? Es una rama de la quirología que se centra en el estudio pseudocientífico de las líneas y los montes que se hallan en las palmas de las manos, que por medio de la observación revelan supuestamente el perfil psicológico y fisiológico de una persona. Siempre ha estado íntimamente ligada a la adivinación y a todas las ciencias ocultas. Desde hace algunas décadas, la comunidad científica ha corroborado la existencia de diversas relaciones químicas entre genes inconexos, vinculando así caracteres fenotípicos diferentes. Los quiromantes defienden de este modo la relación que pudiera existir entre los surcos y los pliegues de las palmas de las manos, con numerosos rasgos físicos y psíquicos, pudiendo así estudiar el perfil de una persona a través de su lectura palmar. La parte pseudocientífica afirma que las formas de la mano muestran una predisposición ante enfermedades y cuestiones de tipo corporal. Sin embargo, la mayoría de los que acuden a la quiromancia la utilizan con un sentido mágico para poder disque adivinar el futuro. Antiguamente la quiromancia era un sitio pagano como todos los ritos, era un rito pagano, ritos de adivinación. En la actualidad, la práctica de la quiromancia o de la quirología en general suele estar acompañada de la lectura del tarot y otras prácticas esotéricas, por lo que se considera ajena al pensamiento cristiano. Un cristiano puede creer y utilizar el tarot. Antes de responder esta pregunta, debemos comentar un poco sobre el origen del tarot. Estudios realizados por antiguos autores como Eliphas Levi y el doctor Gerald Enkhaus intentan demostrar la conexión entre el tarot con otros elementos mágicos como la cábala y el simbolismo egipcio. También quieren encontrar que en los jeroglíficos egipcios hay huellas de los llamados arcanos mayores del tarot, pero no logró una plena comprobación, porque aunque es cierto que los egipcios tenían ciertos rituales mágicos, en ninguno de los papiros antiguos aparece el tarot en forma clara. Otros estudiosos pretenden encontrar su origen en los primeros juegos o ídolos de Oriente, pero tampoco hay razones suficientes para probar su teoría. Los estudios más profundos afirman que el tarot surge en la Edad Media, época en la que se inventan muchos juegos para pasar el tiempo y también muchos elementos de tipo adivinatorio. Los investigadores actuales
Afirman que el origen del tarot se debe a los cátaros medievales y a la cultura occitana, cuya filosofía encaja perfectamente en la idea básica del juego del tarot. Es interesante mencionar que este juego, sin carácter adivinatorio, todavía se juega en muchas regiones de Europa. En Occidente es muy probable que el tarot haya sido en sus inicios un grupo de cartulinas didácticas con los personajes que representaban a la sociedad, al que paulatinamente se le añadieron otros elementos como virtudes, incluso los signos del zodiaco. Así se convirtió en un juego de magia y hoy día se juega, como dijimos, con una baraja de 78 cartas al que posteriormente la gente supersticiosa dio supuestos poderes mágicos y adivinatorios. Algunas figuras tienen semejanza con otros juegos como los del ajedrez o la lotería. Quienes pretenden adivinar mediante el tarot utilizan los números, los colores, interpretan las espadas como signos de pensamiento, inteligencia, los bastos como signos de vida y fuego, las copas como signos del amor y los sentimientos, y los oros o pentáculos como signos de la naturaleza y la materia. Todas estas interpretaciones son muy arbitrarias. Las primeras referencias al tarot aparecen en Alemania y en Francia en el siglo XIV. Existían en Italia en el siglo XV algunas barajas semejantes a las del tarot actual que terminó de desarrollarse en el siglo XVIII. Las figuras que forman el tarot reciben el nombre de arcanos mayores y arcanos menores. Hay unos simbolizan el diablo, la muerte, la torre, bueno, cantidad de tonteras que no vale la pena ahondar. La Ouija invoca a los muertos. La Ouija en su forma actual es una tabla en forma rectangular con una superficie bien pulida sobre la que se desliza una tablilla mucho más pequeña llamada por algunos plancheta. Tiene pintadas o impresas las letras del alfabeto, los números del 0 al 9 y las palabras sí, no y adiós. Quienes utilizan la Ouija creen que es un instrumento que sirve para comunicarse con los muertos, recibir de ellos mensajes o adivinaciones. Los mensajes se descubren cuando supuestamente el espíritu mueve la plancheta con la ayuda de los participantes, de tal manera que la pequeña tablilla se va deteniendo en las letras del abecedario o en los números para formar palabras o cifras. Responde positiva o negativamente con las palabras sí o no y finalmente dice adiós cuando el espíritu considera finalizado el mensaje. El origen de la Ouija lo podemos encontrar en diversas culturas de la antigüedad. En Egipto y en Grecia se utilizaron elementos adivinatorios con el deseo de comunicarse con los muertos. En el Imperio Romano era tal la práctica de la magia y la superstición que los emperadores cristianos Constante, Constancia, Valente y Valentiniano castigaron duramente las prácticas de la magia y el espiritismo. El famoso historiador romano Amiano Marcelino o a mediados del siglo IV describe en sus escritos práctica adivinatoria que se hacía mediante una tabla con letras elegidas por una esfera o péndulo. Se colocaba un
trípode hecho con ramas de laurel, con una cámara saturada de perfume. Sobre el trípode había una bandeja hecha de una aleación de metales con las letras del alfabeto grabadas en sus bordes. Sobre la bandeja colgaba un anillo que hacía mover su oficiante, vestido de lino blanco sin mezcla, por medio de una rama de verbena que tenía en la mano. Cuando el anillo dejaba de oscilar, señalaba una de las letras de la bandeja. En el siglo XIX se cambió la Ouija y tomó la forma que tiene actualmente. Se cambió el péndulo por una pequeña tabla móvil en forma de corazón apoyado sobre tres patas, que se llamó la plancheta. eh, el nombre de Ouija por la palabra oui en francés y ja en alemán, que significa sí. Pero no todas las personas utilizaron este instrumento patentado. Algunas realizaban sus sesiones de adivinación sobre una mesa con la superficie pulida, deslizando sobre ella un vaso o una copa de cristal invertidos. Hay muchas maneras y todavía se utiliza, sobre todo entre los jóvenes que finalmente resultan, después de las sesiones con la tabla Ouija, resultan contaminados con espíritus no buenos. ¿De dónde provienen los rituales mágicos de fin de año? Estos festejos de fin de año y de inicio del nuevo año eran celebrados en el Imperio Romano mucho tiempo antes del inicio del cristianismo. El mes de enero estaba dedicado al dios Janus, que tenía dos rostros, uno mirando hacia adelante, o sea, hacia el año que iniciaba, y el otro hacia atrás, hacia el año que terminaba. Por eso uno de sus rostros era barbudo y viejo, y el otro joven. En su festividad los romanos invitaban a comer a los amigos. Se intercambiaban miel con dátiles o higos para dulcificar lo amargo de las cosas pasadas y para que el año nuevo fuera dulce. Esta manera de celebrar el fin de año y buscar el bienestar del año nuevo se extendió por Europa y se le añadieron alimentos como las lentejas, a las que se les atribuían poderes mágicos para propiciar la prosperidad económica. Con la predicación de Jesucristo y la llegada del cristianismo, algunas supersticiones fueron quedando de lado, pero en ambientes de poca formación, las supersticiones permanecen conviviendo y mezclándose con elementos cristianos. El cristianismo añadió el simbolismo de las velas dedicadas a la divina providencia, que representa la confianza en Dios y el compromiso del trabajo cotidiano. Se consideró que las noches que van del 25 de enero al 5 de diciembre como noches navideñas, o sea, del 25 de enero de atrás para adelante, ¿cómo va? Que sea un periodo de renovación para mejorar el año nuevo. Sin embargo, no consiguió eliminar la atmósfera mágica de la séptima noche navideña, que llevaba en sí el número 7 y que era la última noche del año, la del 31 de diciembre, llamada también de San Silvestre. Desde entonces, en cada época, la fe del cristiano se ha visto muy amenazada por una gran cantidad de objetos considerados mágicos, amuletos para propiciar el bien y alejar el mal. Así, en la última noche del año, el cristiano tiene
que decidir entre un mundo de responsabilidades o un mundo de estupideces. Un mundo en el que es importante la ayuda de Dios y el trabajo constante y cotidiano del hombre. O un mundo en el que no son las personas ni Dios, sino los amuletos, los rituales, los objetos mágicos, los que permiten obtener los logros. Miremos a continuación algunos de los objetos de superstición que se consideran mágicos. Las 12 uvas. Esta idea es tan antigua, surgió aproximadamente en el año 1909 en España por intereses económicos. En aquel año hubo un excedente en las cosechas de uva a tal grado que los agricultores vinicultores temían que se echaran a perder. Entonces se les ocurrió la idea de difundir por los pueblos que quien se comiera 12 uvas al final del año estaría cargado de buena suerte. La buena suerte o la mala suerte no existe, no debe existir entre los cristianos. Evidentemente que la fortuna fue para ellos porque una gran cantidad de incautos creyó en la recomendación y las uvas se vendieron como nunca. Desde entonces las personas que venden uvas se han encargado de difundir esa creencia para obtener mejores ganancias. De España la idea ha pasado a varios países que cumplen con la ceremonia de las uvas sin saber que sus orígenes y creyendo que 12 uvas son las responsables de su futuro. Como la idea no fue tan mala para los comerciantes, ahora en algunas zonas de Valencia, en España, productora de mandarinas y naranjas, han empezado a sustituir las uvas por gajos de mandarinas o de naranjas. Los colores. Desde la prehistoria los humanos han dado al color un significado mágico y poderoso. En ocasiones los beneficios del color pueden tener explicación, pero en otros casos se puede llegar a extremos peligrosos. Por ejemplo, el color puede influir en la psicología del hombre y por ello se le puede llamar color irritante, estimulante, depresivo, relajante, etcétera. Quienes se dedican a hacer publicidad saben que determinados colores llaman la atención y son estimulantes, mientras que otros pueden pasar desapercibidos. En estos casos el color tiene que ver con la vista y no con otros elementos. Qué bueno que el hombre elija los colores que le ayudan a sentirse mejor y que más le agraden. Sin embargo, poner la confianza en forma mágica en un color es absurdo. Decir que tal o cual color atraen el dinero o el sexo también es absurdo y además ridículo. En todo caso, se puede decir que tal cual color es llamativo o estimulante, pero hasta ahí. Por lo tanto, gocemos de los colores, pero no nos hagamos esclavos de ellos. La ropa interior. En los últimos años, los productores de ropa han provocado un mayor consumo en sus ventas, difundiendo la idea de que la ropa y sobre todo la íntima tienen poderes supermágicos. Esa ropa es hecha con tela ordinaria, diseñada y producida por personas ordinarias, vendida en lugares ordinarios y sin embargo no se sabe en qué momento dicen que llega a tener poderes especiales super mágicos. Es muy bueno que las personas se vistan de la manera que les agrade y que se sientan cómodas, divertidas quizá, pero es terrible que pongan sus aspiraciones y deseos en algo tan simple como un pedazo de tela o en una prenda. ¿O acaso tú crees que el amor o el éxito depende del color de ropa que tienes puesta y no de tus actitudes? Cuando una persona se esmera y se esfuerza, no importa el color con que se vista. Hay otra creencia
que se les dice los borreguitos. En los nacimientos tradicionales, o sea, en los pesebres, no solo se colocaban las figuras de la Virgen María, de San José y el Niño Jesús, sino también se incluían figuras de ángeles, pastores, ovejas o borregos y muchos otros personajes y animales. Las limitantes económicas actuales han reducido el número de figuras a tal grado que solo permanecen las del Niño Dios y sus padres. Esto orilló a algunos artesanos a darle poderes mágicos a sus borreguitos para poderlos vender. Así se inventó que tendría mucha suerte quien tuviera borreguitos en su casa al final o al inicio del año. Algo semejante pasó cuando en los últimos años se colocó un muro en la ciudad de Belén y se redujo el muro de visitantes. La venta de las artesanías y souvenirs se redujo notablemente, como dejaron de venderse los borreguitos de peluche, que eran un típico recuerdo de Belén. Los vendedores dijeron que también tenían supuestos poderes mágicos para atraer el bien. Los billetes, especialmente los dólares en el bolsillo. También se ha extendido la idea de que quien coloca muchos billetes o un billete de dólar en su bolsillo, en su cartera, atraerá más dinero. ¿En qué se basará esta idea? ¿Acaso los billetes tienen magnetismo? Estoy seguro que tú conoces a alguna persona que tuvo dinero y por falta de sabiduría, de previsión, de reflexión, de decisiones equivocadas, perdió su dinero. Este es fruto del trabajo y su multiplicación es resultado del ahorro, de la buena manera de invertirlo. Así que en lugar de llenar los bolsillos, esfuérzate, pon mayor entusiasmo en tu trabajo y administra muy bien tus ganancias. Las maletas paseadas. Dentro de las tantas invenciones para obtener cosas para el nuevo año, se menciona también que para conseguir viajar mucho es necesario salir, darle la vuelta a las 12 de la noche, cargando muchas maletas alrededor de su cuadra, aunque no sean tuyas. ¿En qué podría basarse esta idea? Las maletas son mágicas. Con este rito se implora algún dios desconocido. Según esa fórmula, los maleteros de los aeropuertos y las centrales camioneras deberían estar viajando constantemente y la realidad es que siguen cargando maletas todo el año. ¿Y tú piensas seguir cargando con esa idea? Espigas o pan. También hay quienes dicen que el pan o las espigas, ay, las flores amarillas, también tienen poderes especiales la última noche del año, aunque no aclaran de quién vino esta idea o de quién reciben los poderes especiales. Se afirma que si se tiene llena la mesa de pan con espigas, nunca faltará el alimento. Si fuera así, todos llenaríamos de alimentos la mesa y ya no nos ocuparíamos por trabajar para conseguir el sustento diario. Las tiendas que venden espigas o pan ya no tendrían problemas económicos y esto no es cierto. Es verdad que la espiga se ha convertido en un signo de alimento, incluso de la Eucaristía, pero los signos no producen nada, solo significan las cosas. Es como si por poner el signo de peso en tu casa te produjera dinero. ¿Tú crees que sí lo haría? ¿Por qué en lugar de darle un sentido mágico a las espigas o al pan,
¿No te acercas a recibir la Santa Comunión cada día y a recibir en ella al Dios verdadero? Las velas. Las velas son dedicadas a la divina providencia, significa la luz de Dios en nuestra vida y reflejan el pensamiento de que Él es providente y que nos bendice con una tierra que produce frutos. Pero ese pensamiento también incluye al hombre que colabora con Dios para que los frutos del mundo se repartan justamente y se compartan con quienes menos tienen. La divina providencia incluye también nuestro trabajo, nuestra sabiduría, generosidad y misericordia. Ese pensamiento es totalmente distinto a dejar en el poder de una vela o de fuerzas extrañas y desconocidas nuestro futuro y bienestar. Quienes piensan que las velas tienen poderes especiales invitan a las personas a creer en diferentes colores y modelos. ¿Tú crees que para Dios una vela es más valiosa que tú? ¿Tú crees que una vela creada por manos humanas, manos del hombre, tendrá más poder que quien la creó? Otros inventos más. En los últimos años el esoterismo ha invitado a sus seguidores a que escojan 3 piedras de las que más les gusten. Pueden ser cuarzos, piedras preciosas, para que al tenerlas en su casa, cada una de ellas simbolice amor, salud, dinero. Esto equivale a darle poder a las piedras, poderes que no tienen, y de lo contrario, las personas que trabajan en las minas de cuarzos estarían llenas de bendiciones y no es así. Finalmente, hay quienes invitan a los seguidores a iniciar el año con un baño de esencias para purificar el alma. Así recetan las rosas para el amor, el sándalo para retirar las energías negativas, el azúcar, inventan aromas y venden recetas. Para un cristiano, la limpieza del alma no se da ni con esencias ni con hierbas, sino con cambios de actitudes, cambio de vida, de arrepentimiento y por supuesto con la confesión. Finalmente no falta quien recomiende las limpias. Estas no son otra cosa que rituales de supuesta purificación que consisten en barrer la casa o limpiar a una persona con velas, con pirulo velas, con el fin de quitarle todo lo negativo. Es muy buena la limpieza de la casa y del cuerpo del hombre, pero Cristo en una ocasión comentó, ustedes limpian perfectamente lo de afuera, pero dejan sucio lo de adentro. Continuamos.